Ya muchachos, a ver, un anuncio, ya, el día de hoy se ha tramitado la apertura de un nuevo grupo de prácticas, ya, para todos los que no son matriculados o les favorezca más el horario que tienen actualmente, porque hay algunos que se les cruza, están pidiendo cambios de grupo, etc. Es el día martes de 11 a 1, ¿de acuerdo? El grupo 5 de prácticas, ya, para que se puedan matricular o hacer su, ¿se llama? Notificación de matrícula, ¿no? A ese grupo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso, estén atentos, debe estar publicándose en cualquier momento, ¿ya? Ya está el trámite hecho, se supone que lo han aceptado, entonces eso, ¿ya? Muy bien, dicho eso, vamos a comenzar, ¿ya? Introducción al PDS y vamos a ver señales de tiempo discreto que, bueno, lo hemos visto en la parte de laboratorio, ¿no? Hemos dado algunos fundamentos. Vamos a corroborar esos fundamentos y también en todo caso vamos a dar algunos conceptos nuevos, ¿ya? Acerca de lo que está indicado. Muy bien, a ver, comencemos entonces con introducción al PDS, ¿sí? Estos son los objetivos, ¿no es cierto? Debemos poder diferenciar, terminando esta partecita, lo que es un concepto de señal, ¿de acuerdo? Y las diferencias entre lo que es continuo y tiempo discreto, ¿no? Y señales digitales también. No es lo mismo, por si acaso, una señal de tiempo continuo, una señal de tiempo discreto que una señal digital, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se representan las señales, ¿no es cierto? Matemáticamente, conceptos de lo que son sistemas de tiempo continuo y sistemas de tiempo discreto y cómo conforman el sistema PDS, ¿no? Del que hemos estado hablando, y también reconocer las diferencias que hay entre lo que es el procesamiento digital y el procesamiento analógico. Adelante. Ya hemos visto esto en la parte práctica, ¿no es cierto? Hemos hablado, vamos a corroborar un poquito eso y nada más, ¿ya? En la última parte de ese objetivo. A ver, veamos entonces qué cosa es señal. Dijimos señal es información, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en el mundo en que vivimos todo es tratamiento de señales en general, ¿listo? Las señales pueden ser de una sola dimensión, como está acá, ¿no? O pueden ser señales de 2 dimensiones, o pueden ser señales de 3 dimensiones, ¿correcto? Ahí están claramente marcados dónde se miran o dónde se observan este tipo de información, ¿no? Una señal, por ejemplo, de un sensor que tome la presión, ¿correcto? Esa es una señal de una sola dimensión, ¿ya? Una imagen ya es una señal de dos dimensiones, ¿correcto? ¿Sí? Y una imagen en color ya es una señal de tres dimensiones. ¿Listo? Ahí tienen ejemplos de lo que son las señales. En general vamos a decir que las señales son información y están en el mundo analógico normalmente las señales, ¿de acuerdo? Cuando queremos controlar algo, una variable a controlar puede ser, como se menciona acá, la presión, o podría ser tal vez la temperatura, podría ser tal vez el nivel. Son señales que se van generando, ¿no es cierto? Es información que se va generando y que se representa normalmente en el tiempo. Sin embargo, como dice acá, hay otras variables independientes, ¿no? Como el espacio, por ejemplo, para lo que son imágenes o para lo que son imágenes en color, ¿ya? Entonces ahí tienen el concepto de lo que es una señal. Entonces, si yo quiero manejar esta señal, puedo hacerlo en 2 ámbitos, como se ha dicho, ¿no es cierto? En el ámbito analógico, o puedo hacerlo en el ámbito digital, ¿no es cierto? Ya vamos a diferenciar de una vez eso, ya vamos a repetir algo de lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, si yo quiero tratar una señal analógicamente, entonces tengo la señal, ¿no? Que la puedo representar de esta forma, ¿ya? ¿Correcto? ¿Listo? Y entonces esa señal le busco a un sistema que haga procesamiento analógico de la misma, ¿ya? Entonces en este caso esta señal, lo que va a pasar acá simplemente es que esta señal va a salir más grande y desfasada, ¿no? Puede ser así.
correcto, esta señal es la misma que esta, ¿ya? Solamente que está más grande y desfasada. Vamos a conservar el tiempo, ¿de acuerdo? Para que se note, este es el tiempo, si este es el tiempo, entonces más grande nada más, entonces vamos a ponerla así. ¿Ok? ¿Listo? Ahí está, ¿no? Entonces, esto se logra a través de un procesamiento de esta señal, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho? Que crezca, entonces eso se llama una amplificación de la señal. ¿Ya? El sistema que se utiliza, ¿cuál es? Puede ser un sistema basado en electrónica, ¿sí? Basado en electrónica sería un transistor, puede ser simple, correcto, o podría ser ya, si queremos trabajar con circuitos integrados, puede ser un sistema basado en amplificador operacional. ¿Ven? ¿Correcto? Ya está, pero todo es analógico. ¿Listo? Todo acá es analógico. ¿Ok? Es diferente de lo que es el tratamiento digital. Pero toda la información se genera normalmente en este ámbito, en el mundo analógico, ¿correcto? Y entonces, como hemos dicho, tenemos que llevarlo al mundo discreto o al mundo digital, ¿ya? Entonces, como ya está el procesamiento analógico, más adelante vamos a ver cómo es el procesamiento digital, qué necesitamos hacer, ¿ya? Señal de tiempo continuo, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo son las señales de tiempo continuo? ¿Qué las caracteriza? Que la información es infinita, ¿de acuerdo? Que la información es infinita, ¿listo? Si tengo esta misma señal en el tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que esta señal dura 2 segundos, ¿ya? Entonces, aquí es el segundo 0, aquí es el segundo 2 y hasta acá tengo 1 segundo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entre 0 y 1 segundo? ¿No? La señal toma cualquiera de estos valores, ¿no? ¿Y cómo averiguo eso? Dividiendo pues el tiempo, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no? En la clase práctica puedo dividirlo en 1000 partes, entonces puedo ver qué pasa en cada milisegundo, ¿no? O puedo dividirlo en 1.000.000 de partes y puedo ver qué pasa en cada microsegundo, ¿no es cierto? Sí, y así por el estilo, ¿no? O puedo ver qué pasa en cada nanosegundo o en cada picosegundo y etcétera. Y puedo seguir dividiendo infinitamente. Entonces, y lo importante, ¿no? Para cada una de esas divisiones, la señal va a tener un valor. Eso quiere decir tiempo continuo, ¿correcto? Eso quiere decir tiempo continuo, ¿ya? La señal tiene un valor para cualquier instante de tiempo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa es una señal de tiempo continuo y eso es lo normal, ¿ya? Las señales se presentan de esa manera. ¿Correcto? Ahora, una cuestión más para que se entienda lo de más adelante, ¿no es cierto? Nosotros para tratar a la señal analógicamente, como en este caso, ¿cómo tiene que estar o en qué forma tiene que estar esta señal? Puede ser una señal de voltaje, ¿no es cierto? O podría ser tal vez una señal de corriente, ¿listo? Entonces tiene que tener una forma eléctrica, en otras palabras, ¿no? Porque los sistemas, ¿no? Con los que nos vamos a tratar, ya sea analógicamente o ya sea digitalmente, son o funcionan con energía eléctrica, ¿no? Pues la representación que debemos tener de la señal debe ser de esa manera, ¿ya? Entonces, esto es un voltaje o una corriente que significa algo, ¿no? Que significa una magnitud eléctrica. Entonces, ¿de dónde proviene finalmente la señal, no? La señal proviene de un dispositivo que le vamos a llamar sensor, ¿correcto? ¿Ya? Sensor, ¿sí? ¿Qué hace ese sensor? Ese sensor sí capta la magnitud física como tal, ¿sí? Por ejemplo, acá ahorita está haciendo mucha calor, entonces podríamos captar esa magnitud física con un sensor de temperatura, ¿sí? O si queremos medir una presión, como se ha visto ahí, utilizamos un sensor de presión, ¿no? ¿Qué hace un sensor entonces, no? Lo único que hace es traducir la magnitud física a una magnitud eléctrica, ¿sí? Y a partir de ahí podemos tratarla, como en ese caso, analógicamente, ¿correcto? ¿Qué puede representarme esto? Si quiero amplificarlo, en audio, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sería el sensor? ¿No? Un micrófono, por ejemplo, un micrófono, ¿no? Transforma las ondas mecánicas, que a su vez son la voz, ¿ven? ¿Correcto? En señal eléctrica, ¿listo? Y eso es lo que se puede amplificar, en todo caso, ¿ya? Yo no puedo amplificar la temperatura directamente, ¿cómo lo haría? Pues, ¿no? No se podría, ¿se dan cuenta? ¿Ya? O el valor del audio, como en este caso, ¿cómo lo haría? ¿No? No se podría, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí está. Ese es el concepto de lo que es una señal
continua, ¿no? La señal discreta, ya lo dijimos también, ¿no? La señal discreta es una secuencia de números, ¿correcto? Una secuencia de números, ahí está, ¿no? ¿Correcto? Entonces, definida ¿para quién? Para valores de n. ¿Qué cosa es n entonces? N, como está acá, es el tiempo discreto, ¿correcto? N es el tiempo discreto. Este es el dominio del tiempo en el que vamos a trabajar, ¿ya? En el que vamos a trabajar. Ahí está N. ¿Listo? ¿Cómo es el tiempo discreto? El tiempo discreto son valores enteros que provienen, como dice acá, no se nota acá, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito, ¿correcto? Hasta más infinito. Muy bien, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Yo de una señal, vamos a buscar cuál sería acá más o menos la señal analógica de donde proviene esta señal discreta. ¿Ya puedo unirlo así con líneas? Sí, ¿no? Entonces, lo que está en verde, más o menos digo yo, sería la señal continua, ¿no? ¿Correcto? Ya está. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado en distintos tiempos continuos, ¿correcto? Valores de la señal, ¿ya? Valores de la señal, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? Cada t segundos, ¿listo? Cada uno de estos es un t, ¿sí? Entonces, en un instante de tiempo t he tomado este valor, en el instante que empezó la señal, ¿ya? Y después he tomado este valor, después he tomado este, y después he tomado este, o he podido tomar valores antes también de este tiempo t0 de referencia, ¿sí? Entonces tengo valores, ¿correcto? A cada uno de esos valores se le llama valor muestra, ¿ya? Valor muestra. Entonces podríamos preguntar cuál es el valor muestra en el tiempo discreto n igual a 0, ¿sí? O podríamos preguntar cuál es el valor muestra en el tiempo discreto n igual a 4, y así por el estilo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, el tiempo discreto es entero y el valor muestra, ¿cómo es? Es un valor real también, puede ser cualquier valor este, ¿correcto? Es un valor real, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, ahora, ¿qué más nos dice acá? Cuando yo tomo de una señal analógica, continua en el tiempo, ¿no es cierto? Valores en determinados tiempos, estoy haciendo esto que está acá, ¿no? Muestreo. ¿Correcto? Muestreo. ¿Y qué me indica T? El tiempo de muestreo. O sea, cada cuánto tiempo tomo un valor muestra. ¿Sí? Ese es un proceso necesario en el PDS, sí, porque como hemos dicho, ¿no? El sistema PDS es digital, ¿correcto? Y entonces yo no puedo procesar información analógica. ¿Qué procesa el PDS? Valores, estos valores los procesa. ¿Correcto? Cada uno de ellos, a medida que van ingresando al sistema, van sufriendo cambios de acuerdo a lo que haga pues el sistema, ¿no? ¿Verdad? Si quisiera amplificar esto, por ejemplo, por 2, entonces, ¿qué haría mi sistema? Este valor tendría que multiplicarlo por 2 y ya estaría el valor discreto amplificado, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Otro valor, ¿no? Si X, el valor muestra acá, tiene este valor, ¿cuál sería después del proceso? El doble, ¿correcto? En el mismo tiempo, claro está. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces eso es lo que se hace. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, acá lo que dice, ¿no? No existen, no es que no existan, ¿ya? Sino, como dice ahí, no está definido el valor muestra en un tiempo que sea diferente de un entero, ¿correcto? O sea, no está definido, por ejemplo, como dice acá, en x3 medios, ¿no? O sea, acá, ¿ya? ¿Es el tiempo n igual a 3 medios? Sí, ¿no? 1.5, ¿ya? No existe, no es que no exista, vuelvo a recalcar eso. No está definido, simplemente. ¿Qué quiere decir eso? Físicamente, que no hemos tomado un valor muestra ahí, ¿no es cierto? Si quisiéramos tomar un valor muestra en ese tiempo, ¿qué tendríamos que hacer? Reducir el t, el tiempo de muestreo, o sea, tomar más muestras, pues, ¿no es cierto? Y de repente alguna coincide en este tiempo continuo, ¿correcto? ¿Ya?
Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué se nota acá en información discreta? Como ya también lo dijimos, ¿no? Si entre este valor, vamos a suponer, ¿no? Miren, entre este valor y este otro valor, acá también, las palabras muestra, como son reales, pueden ser positivos, pueden ser negativos, como está ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede, no? Entre acá en este tiempo, en el tiempo continuo, miren, la señal vale esto. Y después del tiempo, en el siguiente tiempo continuo, yo he tomado este valor muestra, ¿no? Acá hay tiempo continuo, sí, correcto, la señal sigue tomando valores, pero ¿y qué es lo que pasa con todos esos valores? El sistema discreto no lo considera, pues, porque no tiene información. ¿Qué sucede entonces en un sistema digital? En un sistema digital siempre hay pérdida de información, siempre va a haber pérdida de información, ¿no? ¿Dónde está toda esa información? Se perdió. Yo obtuve este valor y este valor nada más. Ahora dirán ustedes, ¿y esto entonces qué pasa acá? ¿No es cierto? Si hay pérdida de información, ¿está mal? No, no es que esté mal, sino hay un teorema, denominado teorema de Nyquist, que dice que con esto yo puedo generar esto de acá. ¿Correcto? Cualquier valor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta cuántos valores muestra tengo que tener? Eso va a depender del teorema de Nyquist. Más adelante veremos eso muestre. ¿Correcto? Estamos asumiendo ahora simplemente las definiciones. Ahí está. ¿Ya? Ya, y lo que es la notación, ¿no? Lo que dice acá, ya, las señales discretas las vamos a, para los sistemas de tiempo discreto, ¿sí? Entonces por acá lo ponemos ya. Para los sistemas de tiempo discreto, las señales discretas las vamos a denotar con corchetes, ¿no? Como dice ahí, ¿ya? X de el tiempo discreto n, ¿no? Como cualquier otro sistema, después de hacer un tratamiento acá, me va a dar una res. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es esta respuesta? También es una señal, pues, ¿ya? Es una señal, ¿no? En el caso de querer hacer amplificación digital, entonces, como hemos dicho, ¿no? Si esto es la señal original, lo multiplico por 2 para amplificarlo y esto es un valor también, ¿no es cierto? Y si junto muchos valores, tengo una secuencia también. Entonces, esto es también una señal, no es otra cosa. ¿Ya? No es otra cosa. Más adelante vamos a ver que los sistemas con los que vamos a trabajar son lineales. ¿Qué cosa quiere decir lineales? Que no transforman a la información original en otra cosa. ¿Correcto? ¿Sí? Es decir, no la transforman, simplemente pueden variar o su amplitud o su fase, ¿ya? Para el tratamiento de señales armónicas, por ejemplo. ¿Qué más? Nada más. Eso es lo que es una señal discreta, ¿correcto? Ahí tienen las representaciones de las señales discretas, analógicas y también digitales. ¿Ya? Como ven, son representaciones diferentes, ¿de acuerdo? Son representaciones diferentes. ¿Sí? Nosotros, señales analógicas, las vemos así, ¿no? Y las podemos representar mediante ¿qué? Mediante funciones, ¿no? ¿Cómo tenemos las señales discretas? De un muestreo de la señal analógica. Ahí está, ¿no? Todos estos, cada uno de estos son valores muestra, ¿correcto? ¿Y cómo tenemos la señal digital? La señal digital discretiza tanto el tiempo como esto de acá. Esa es la diferencia, ¿no? Y a cada uno de estos se le asigna un código. Entonces este valor ya tiene un código digital. ¿Sí? Vamos a un ejercicio rápido. ¿Cuántos valores hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? ¿Con cuántos bits puedo representar esto? ¿No? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. ¿Con cuántos bits puedo representar 6 valores? Con 3 bits. Entonces a cada uno de esos les correspondería un código digital, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si este es 1, ¿qué valor sería este? Si este es 0,8, ¿qué valor sería este? Entonces le asigno el código digital correspondiente, ¿no? Si conservo eso, por ejemplo, este podría ser el... ¿Qué valor sería este? ¿01? Recuerden
Recuerden que esto es 0, ¿no es cierto? La parte entera es 0, entonces la parte digital igual tenemos que representarla, ¿no es cierto? Ya, entonces sería 0.00010, ¿correcto? Y así por el estilo, ¿ya? Entonces ese sería su código digital. ¿Bien? Entonces eso es lo que pasa, ¿ya? Con la información. Entonces no es lo mismo, estamos aclarando, información digital, información discreta, ¿ya? Hay una diferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, acerca de lo que es la información analógica, ¿no? La información analógica se podía guardar, sí se guardaba, ¿no? Ya tienen ejemplos, ¿listo? Por ejemplo, también conversamos de esto, los vinilos o las cintas de cassette, ¿no? El audio, ¿cómo se guardaba? En forma analógica, en este tipo de elementos, ¿ya? ¿Cómo está la información acá? En forma de surcos, ¿correcto? En forma de surcos. ¿Cómo está la información acá? En forma de vectores de imantación. Esto funciona en base a magnetismo. ¿Ven? ¿Esto cómo funciona? Una aguja se pone, ¿no? El surco la hace vibrar y entonces se amplifican esas vibraciones. Ese es el audio, ¿correcto? ¿Ya? Allá, ¿qué es lo que pasa? Un cabezal se le da energía y magnetiza la cinta y entonces los vectores de imantación que están ahí se orientan y esa es la información en forma analógica. ¿Están viendo? Entonces, y esos sistemas complicados, muy complicados al final de cuentas, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con los digitales? Que contienen mucho más información, ¿ya? La información que hay ahí es infinita, recuerda. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí tienen ejemplos de lo que es, ¿no? Cómo se guarda la información. Justamente ese era el problema, ¿no? También se comentó en la clase práctica, para los que no tuvieron la oportunidad de ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y cómo registrábamos una tendencia de una señal, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo presión, como hemos visto esa señal, en un tiempo determinado, ¿no? En un mes queremos ver cómo varía la presión, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En ese tiempo existía mucho lo que se denominaban los operadores, ¿no? Entonces, los operadores cada cierto tiempo pasaban y tomaban la temperatura, la presión en este caso, ¿no? Ahí está, ya está. ¿Y dónde se registra? En cuadernos, entonces. ¿Cómo se ha comportado la presión? Bueno, a graficar, pues, ¿no? A graficar cada uno de esos puntos en el tiempo. ¿Y esa era la señal? Sí, esa era la tendencia, ¿no? En cambio ahora todo está registrado en la computadora y simplemente vamos y revisamos lo que queremos ver, ¿no? En qué tiempo, en qué momento ha sucedido tal cosa. ¿Ven? Entonces esa es la ventaja, ¿ya? La desventaja sería, ¿cuál? Que se pierde información. ¿Y cuál es la ventaja? Que se puede almacenar fácilmente. ¿Ya? Ahí tienen cómo se guarda información digital. ¿En qué está basada la información digital? En el sistema binario, ¿no? En el sistema de numeración base 2, que no es otra cosa que también un sistema posicional, ¿no? Posicional. ¿Sí? Y entonces, como la base es 2, trabajamos con potencias negativas, potencias positivas, según sea, correcto, de la base 2 y vemos cuánto puede valer el número digital, ¿ya? Y entonces ya lo representamos solamente en base a ceros y unos, ¿no? En base a ceros y unos. Esta es la información, ¿no? Ahora, esto tiene que tener de todas maneras, ¿no? Una representación eléctrica, recuerden eso, ¿no es cierto? Tiene que tener una representación eléctrica. Para trabajar teóricamente sí puede ser los unos, códigos, etcétera, ¿no es cierto? Sí, pero para trabajar de forma práctica y real, ese 0, ese 1 tiene que existir. ¿Qué cosa es? Son estos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá es la representación de los bits en el sistema digital de integrados TTL, ¿no? De 0 a 5 voltios. No podría ser absoluto, ¿no es cierto? Porque si fuera absoluto, ¿cómo sería imposible representar, ¿no? Porque, a ver, si fuera absoluto, diría, este es 1 y este es 0, ¿no? Y si es 4,98, ¿cuánto es?
Sería 0, sería 1, no se sabría, ¿no es cierto? Entonces se trabaja con franjas, ¿ven? Pues todo esto es 1, todo esto es 0. Y sí existe de todas maneras una franja donde la información no vale nada. O sea, no es que no valga nada, sino que no significa nada. No está definido. No es ni un 0, ni es un 1. No se puede interpretar esa información. En las cuerdas lógicas sucede eso, en cualquier sistema digital sucede lo mismo. ¿Ya? Entonces recuerden que todo tiene que tener una representación eléctrica para poderse manejar. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Ahí está, ¿no? Los sistemas ahora, ¿no? Sistemas de tiempo continuo. Trabajan con las operaciones matemáticas directamente. ¿Listo? Directamente. Los sistemas de tiempo discreto trabajan con algoritmos. Esto es un algoritmo, ¿sí? Esto es una operación matemática, ¿no es cierto? Integración, ¿ya? ¿Qué es la integral? ¿No? Desde el punto de vista, ¿no? La suma infinita de valores, ¿no es cierto? Eso es la integral, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se expresa matemáticamente o en un algoritmo? A través de la sumatoria, ¿no? Y se le conoce como el acumulador. ¿Ven? Entonces, eso es, ¿no? La traducción de este sistema de tiempo continuo al tiempo discreto, ¿ya? Y antes se hacía también esto, sí, pues, ¿no? De ahí nace, a ver, ¿cómo había controladores PID? ¿No? ¿Qué es un controlador PID, por ejemplo? Un controlador que hace una operación proporcional, integral, derivativa respecto al error, ¿ya? Eso es un controlador PID. Estos controladores existen antes de que apareciera esto, ¿correcto? ¿Y cómo lo hacían entonces? ¿No? ¿Cómo lo hacían entonces? Con computadoras analógicas. ¿Y cómo eran las computadoras analógicas? Basadas en los OPAN. ¿Sí? El OPAN tiene ese nombre por eso, o amplificador operacional, porque permite hacer operaciones, ¿sí? Y permite sumar, sí, restar, sí, multiplicar, sí, hacer logaritmos, sí, hacer integración, sí, hacer derivación, sí, todo eso permite, entonces podría hacer cálculo, ¿correcto? Y así se trabajaba, ¿no? Así se trabajaba antiguamente. Ya cuando se pasó al mundo discreto, entonces es más fácil, porque ahora lo que hace, todo lo hace el procesador de la computadora, ¿correcto? Ahí está, esa es la diferencia, ¿no? Y así es como vamos a trabajar, como hemos dicho, ¿ya? Un sistema de tiempo continuo, un sistema de tiempo discreto. ¿Qué hace un sistema? Como dice acá, ¿no? Hace una transformación o una operación, ¿no? De un estímulo y lo convierte en una respuesta, ¿ya? Y lo convierte en una respuesta. ¿Listo? Muy bien, entonces, ahí tienen ejemplos de un sistema continuo y un sistema discreto, harto conocido. ¿Listo? Ahora, los sistemas, ¿no? Pueden estar en el mundo digital, en el mundo analógico, y también hay sistemas denominados interfaz, ¿correcto? Nosotros trabajamos acá por lo que ya hemos manifestado, la facilidad que representa hacer trabajo en el mundo digital, ¿no es cierto? Pero todo está en el mundo analógico, entonces tenemos que convertir, ¿ya? Tenemos que convertir. ¿Cómo se logra convertir el mundo continuo al mundo digital? A través de los sistemas de interfaz, ¿sí? Entonces, este es un sistema denominado ADC o un conversor analógico a digital, ¿correcto? Ya, entonces, esto ya lo tienen que ver por cuenta propia, no es parte del curso, pero tengan en cuenta que existe. No quiero hacer mi PDS yo sí, entonces previo a hacer el PDS tengo que convertir la información analógica en digital. Ahí está, ¿no es cierto? Analógica a digital. Acá es donde se hace todo el proceso por la facilidad. ¿Sí? ¿Por qué facilidad? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, son algoritmos, ¿correcto? Son algoritmos, ¿sí? ¿Qué es una sumatoria? Un acumulador. ¿Cómo se programa un acumulador? Entonces eso es fácil, ¿no? A ver, si quiero integrar algo, entonces ¿qué tendría que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué tendría que hacer? Si quiero integrar x de t, diferencial de t, de un tiempo 0 a un tiempo t. No, esta sería una operación, ¿no? Matemáticamente, todas las metodologías que han estudiado, ¿ya? ¿Esto en qué se traduce? En una sumatoria que va desde, digamos acá, ¿no? Desde t igual a 0 hasta infinito.
infinito o hasta t, ¿no? En este caso, ¿ya? No, entonces vamos a cambiar el índice desde igual a 0 hasta t, ¿no es cierto? ¿De quién? De x, de t. Y esto aquí es igual. Este algoritmo es así, ¿no? O sea, si lo quiero programar, le pongo la variable i que va a ir de 0 hasta este valor t, y a este valor le voy a llamar la suma x, entonces x va a ser igual al valor anterior de x menos 1 más el incremento que tenga de acá a acá, más incremento, que vamos a poner así en forma de. Ya está bien. Y esto fácilmente se lleva a la computadora, claro, esto es un for, un book, etcétera, ¿ve? Entonces se programa. En vez de esto, por eso las operaciones son más sencillas de hacer. ¿Listo? Entonces por eso todo lo llevamos a este dominio, porque es más fácil. Puedo almacenar la información y puedo variar rápidamente los algoritmos para que hagan otra cosa. De eso se trata, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué empleamos acá? ¿No? Métodos numéricos, técnicas numéricas. Ahí está. Para eso aprendí métodos numéricos. ¿Ven? Para trabajar en este mundo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué utilizamos físicamente? ¿Qué sistemas? Electrónica digital. ¿Ya? Como ahora los sistemas son complejos, ya hablando un poquito de ese último punto, como ahora los sistemas son complejos, ya no trabajamos pues con cuartas lógicas, ¿no es cierto? Sería contraproducente. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos microprocesadores, ¿no? Que vienen empaquetados en lo que son los FPGAs. ¿Ya? ¿Qué es un FPGA? Es un microprocesador que tiene muchas compuertas lógicas. ¿Sí? Muchas compuertas lógicas. ¿De qué tipo? Pero que ustedes han estudiado, o sea, compuertas NAND. Ya, ni siquiera tienen esas tres, tienen un solo tipo de compuerta, ¿no? Porque habrán estudiado, ¿no? Universalidad de las compuertas NAND. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que solamente con puertas NAND yo puedo construir cualquier sistema digital. Eso es, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿qué hay acá? ¿No? Bueno, pues puede haber unos 100 millones de compuertas NAND. ¿Sí? Y como tengo 100 millones de compuertas NAND, puedo construir lo que yo quiero. Y puedo construir mi propio procesador. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es, ¿no? Y ahora, ¿cómo manipulamos 100 millones de compuertas? Ahí hay software, ¿no es cierto? Bueno, si quieren estudiar VHDL, ¿ya? Lenguaje de descripción de hardware. Entonces, con eso se programa esto. Y hago que mi FPGA haga lo que quiera. Y por eso los sistemas se han reducido a ese tamaño que tienen ahora. ¿No? Porque todo lo hace este. Obviamente necesito una electrónica adicional que es la fuente de alimentación y por ahí alguna electrónica de interfaz, como ven acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nada más, ¿no? ¿Sí? Si está con un televisor de 85 pulgadas, correcto, lo único que van a encontrar de placa es este. Es el televisor. El resto es pantalla. ¿Correcto? Las computadoras aquí se han reducido. Todo el mundo dice que no, entonces, por eso, ¿no? Los dispositivos de comunicación cada vez son más pequeños, más compactos, porque todo es digital. ¿Ok? Listo, ahí está, ¿ya? Entonces, eso es. Solo tengo que marcar qué quiero hacer, cómo lo llevo al mundo digital, cómo proceso la información. Ah, ya. El resultado, obviamente, acá es digital, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer el camino inverso, ¿ya? Entonces hago conversión digital analógica. ¿Correcto? Entonces estas técnicas existen y se hacen. Hay dispositivos especiales. Pregunta. Los DAC están caros. ¿Cuál? Los DAC están caros. ¿Estos? Sí. Sí, estos pueden resultar más caros que estos, por lo que tienen que hacer. ¿Correcto? Pero más o menos, ¿cómo funciona un DAC? O sea, ¿cómo pasa de digital a analógico? ¿Cómo lo...? O sea, ¿cómo está construido? Más o menos mi pregunta. Es mi curiosidad. Adentro, ¿qué tiene? Ajá.
Es que hay técnicas, ¿ya? Hay una técnica que se llama por ponderación. Ya solo que para que no me diga, bueno, ya está preguntando. Si yo tengo un código, ¿sí? Vamos a suponer ya este código, o el 1, 1, 1, y este código ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Supongamos que esto me está representando un voltaje, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? 7 voltios, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo consigo 7 voltios de acá? Digamos, o el número 7 ya. No hablemos de unidad ya. El número 7 de acá, ¿cómo lo consigo? ¿Correcto? Pero ¿cómo lo consigo? Y si cambio el código, ¿cómo consigo? Y si cambio el código, ¿cómo consigo? No, ese es esto, ¿no es cierto? Esa es la pregunta de su compañero, ¿ya? Entonces, como les he dicho, ¿no? Existen amplificadores operacionales, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estos amplificadores operacionales, por un lado, esto es un voltaje, ¿no es cierto? ¿Han visto, no es cierto? ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos me representa un voltaje, ¿no? Y entonces, yo puedo poner un conjunto de amplificadores operacionales en configuración de sumador. Y entonces, cuando entra 0, la salida tiene ceros, pero cuando entra 1 tiene un valor efectivo, ¿no es cierto? Y entonces voy sumando esos valores y voy consiguiendo el valor que quiero. Ya, esa es una de las técnicas para convertir digital a analógico. ¿Y eso es una especialidad o algo? ¿Hay especialidad de eso? ¿Eso es una especialidad? ¿Cómo especialidad? O sea, ¿hay una especialidad para eso o algo así? En la carrera misma me refiero, es en de ingeniería. Ah, no lo ven en digitales. Digitales debería ver eso. No. ¿No lo han visto? No, recién lo van a ver. Pero eso es si yo me quisiera construir, ¿no? Como tú mismo has dicho, o sea, el DAC ya es un integrado. Entonces lo único que tengo que hacer es por dónde entran los bits, por dónde sale el valor analógico y se acabó el problema. ¿Y a qué frecuencia quiero controlar? Ya. Bueno, algo más, hasta acá. Entonces, tenemos sistemas digitales, sistemas analógicos, sistemas interfaces. ¿Ya? Normalmente tengo que desarrollar una interfaz, ¿ya? De lo digital. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esto de acá es electrónica de baja potencia, computadores, ¿correcto? ¿Ya? Entonces yo no puedo trabajar con el nivel de potencia que trabajan estas señales, ¿ya? Entonces tiene que haber una interfaz siempre, ¿no? Algunos quieren hacer funcionar, por ejemplo, un motor de pasos directamente sacando la secuencia de movimiento del motor directamente desde su computador o desde su microcontrolador, desde su Arduino, ¿no? Entonces, funcionó una vez, sí, mira qué lindo se movió, cuando van a hacer la siguiente ya no funciona, ya sé que no. ¿Sí? Los requerimientos del motor le jalan mucha corriente al puerto del microcontrolador y lo queman. ¿Listo? Y entonces no pueden conectar, ¿no? Entonces, para eso existe lo que ustedes conocen con el nombre de drivers, ¿ya? Esos son los drivers. Necesitan una interfaz de potencia en medio. ¿Listo? ¿Ya? Porque si no lo van a quemar. Bien, entonces, bueno, eso se aprende con la experiencia también, ¿no? Después de quemar unos cuantos. A ver, ahí tienen algo de lo que es conversión analógica a digital y conversión digital a analógica, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, conversión analógica a digital. Tengo señal de tiempo continuo, voy a obtener una señal de tiempo discreto a través del proceso del muestreo. ¿Sí? A ver, les he dicho, no es lo mismo convertir a digital que convertir a analógico, ¿no? O a discreto. Para convertir a discreto solo necesita pasar por este proceso. Muestreo. Si yo muestreo una señal analógica, tengo una señal discreta. ¿Y qué tiene que pasar para que se convierta en digital? Por otros dos procesos. Cuantización y codificación. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces recién de acá yo puedo obtener información digital. Este código representa esto de aquí.
¿Ya? Si solo hago muestreo, tengo información discreta. Esa es la diferencia. ¿Listo? Estamos manifestando eso. Listo. Entonces, 3 procesos son. ¿Ya? Entonces, acá están los procesos, ¿no? Primero se muestrea, ¿no? Se muestrea. Entonces, se obtienen valores que, como dice acá, no tienen infinita precisión. Son valores reales, en otras palabras, ¿no es cierto? Y entonces, después del proceso de cuantización, lo convierto en un código. Y entonces, recién obtengo el código acá. ¿Ya? Y eso significa mi valor muestreado. ¿Ven? Y eso se realiza por cada uno de las muestras, ¿no es cierto? Por cada una de las muestras hay que hacer todo ese proceso. ¿Listo? Muy bien, entonces de eso se encarga la electrónica, ¿no? Ya está, ahí está el proceso entonces completo de conversión analógica a digital. ¿Ya? De digital a analógico, ¿no? Entonces, tengo señal discreta y quiero conseguir señal continua, ¿no? Entonces, ¿cómo genero información? A través de un proceso matemático denominado interpolación. Ya conocen lo que es interpolación, ¿no? Interpolación polinomial de Newton, interpolación polinomial de Lagrange, interpolación en general. ¿Ven? Entonces, es lógico, ¿no? ¿Qué hacía la interpolación? Entonces, yo tengo 2 valores, ¿no? Este es el valor muestra, miren, ya para mostrarles algo sencillo. Este es el otro valor muestra. Y yo quiero generar información entre esos dos. Claro, genero una línea, ¿sí? Interpolación lineal. Y después puedo evaluar en cualquier punto a esa línea. ¿Y ya tengo más información? Sí. ¿No? Ahí está, pues, ¿ven? Para eso sirve, ¿correcto? ¿Y eso a qué les ayuda? Si lo aplico este concepto a imágenes, entonces puedo restaurar imágenes, ¿no? Escaneo la imagen, como son valores digitales, entonces cada uno de ellos me representa un valor y entre ellos genera un valor intermedio, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, esto es ideal, ¿no es cierto? Esto es ideal, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace el proceso de reconstrucción? ¿No? Si la digital se pasa por el conversor analógico o el conversor, perdón, digital a analógico, ¿listo? Y obtengo estos valores que representan de cierta manera esto, ¿sí? Que representan de cierta manera esto. Dependiendo del proceso, hasta dónde podemos llevar idealmente el proceso de interpolación, yo voy a tener algo más parecido. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el proceso inverso. Y esto es lo que es DSP, ¿no es cierto? Procesamiento digital de señales. Acá sí se entiende eso porque está en inglés, ¿no? Ese es todo el proceso, ¿ya? Idealmente, entonces, ¿qué debemos tener? ¿No? Tenemos teóricamente, mejor dicho. Teóricamente tenemos información analógica, la convertimos a digital, hacemos el procesamiento, tenemos información digital de respuesta, obtenemos la respuesta analógica. ¿Ya? ¿Qué implica todo eso? Abajo está disgregado, ¿no? El sistema DSP solamente es este, ¿ya? Este es el procesador. Pero para que la información llegue a él, ¿por cuántos procesos ha pasado? Mencionamos, ¿no? En la práctica, un sensor para convertir la magnitud a algo eléctrico. Una vez que está como información analógica eléctrica, ¿no? Tengo que hacerle un filtrado, ¿correcto? Después de ese filtrado, recién aplico el proceso de conversión analógico a digital, completo. Entra la información digital, se procesa, convierto a analógico a través del proceso inverso. ¿Sí? Otra vez otro filtrado y recién obtengo la res. Pues todo eso es la cadena de procesamiento digital de señales en forma práctica, ¿correcto? Ya, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, a la señal que dé el sensor hay que hacer un procesamiento previo de esas señales. ¿Listo? Ahí está.
Entonces, como ven, hay muchos temas acá, ¿no? ¿Qué vamos a ver nosotros? Solamente esto de acá, ¿ya? Este de acá, en forma teórica. Bueno, con algo de simulaciones. ¿Ven? ¿Qué se logra? ¿Qué se logra? Entonces, eso es lo que se logra, ¿no? Por ejemplo, filtrar las señales, ¿ya? Filtrar las señales, ¿no? Entonces, esta señal, por ejemplo, está contaminada, ¿no? Entonces se hace un análisis de la señal y se ubica la interferencia, en qué frecuencia está la interferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces luego de detectar cuál es la frecuencia de la interferencia, entonces yo puedo obtener la señal pura, ahí está, ¿no es cierto? Y interferencia por otro lado, eso se llama ruido, ¿ya? El ruido de interferencia, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, esto es lo que produce, ¿ya? Este es análisis espectral, tratamiento de las señales en frecuencia, más adelante es. Bueno, eso es para lo que me sirve en todo caso. Correcto, este es el ejemplo. Allá. Este es un clásico ejemplo, ¿no? Se los mencioné en la clase pasada de las señales SG, ¿no? ¿Qué es una señal SG? Son los latidos del corazón, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esta señal tiene una interferencia, sí, dijimos, no tiene interferencia de baja frecuencia, ¿inherente de quién? De la red, ¿no? ¿Por qué? Porque el dispositivo que tomo y los sensores trabajan con energía eléctrica, entonces si los pongo a la energía, entonces de por sí se va a generar ese ruido. ¿Ven? Correcto. Y entonces yo puedo ubicar, ¿sí? Esta señal es lo que se ha tomado, pero está contaminada, ¿no? Y a través de procesos de derivación puedo obtener la señal del corazón pura, digamos, ¿cierto? O sea, ya ha pasado por este proceso y esto sí es, ¿no? Si un médico ve esto, te va a decir cómo está viviendo este pata, ¿no? O sea, que algo le pasa. No puede ser que viva ahí, ¿no? Entonces, lo que ve el médico es esto, ¿no? Ah, este pata está sano, no tiene ningún problema. ¿Correcto? Sí. Y ya se aparece alguna otra cosa después del proceso de limpiar a la señal pura, sí. Después de que del proceso de limpieza, si aparece algo acá, allá ese pata sí tiene algo en el corazón, acá, con algún detalle, ¿correcto? Extraño. Ya está. Entonces ese tipo de tareas es la que se hace, ¿no? Y algunas otras ahí tienen, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta diapositiva, adelante. Lo que van a hacer ustedes es elegir un tema, ¿no? Y para que hagan su proyecto, ¿ya? Puede ser procesamiento de audio, puede ser procesamiento de voz, puede ser procesamiento de video de imagen, telecomunicaciones, sistemas computacionales, sistemas militares también están. Correcto. El proyecto es para el fin de ¿ya? Pero ya puede ir interesante. Algunos de los algoritmos de DSP que se utilizan. ¿Correcto? Convolución, correlación, filtrado, transformación, modulación, análisis espectral, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, entonces ese es el PDS. Veamos algo de señales, ¿ya? Ya lo ven con tiempo en su casita. Bien, eso es todo lo que hemos visto, un resumen, ¿de acuerdo? Veamos señales de tiempo discreto, ¿ya? ¿Qué debemos aprender a ver, no? Hemos dicho que el sistema de tiempo discreto para nosotros, ¿quién va a hacerlo? En la teoría, todo lo que vamos a ver. Y en la práctica, ¿quién lo va a hacer? MATLAB, ¿no es cierto?
¿Ya? MATLAB va a ser el procesamiento digital, ¿sí? Entonces, ¿con qué trabaja MATLAB? Con señales discretas. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a ver esa señal, ¿no? Que ya hemos hablado algo, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito más entonces, ¿no? Entonces, ¿qué debemos aprender, no? Cómo se genera matemáticamente, cómo se manipula, cómo se dibujan señales de tiempo discreto en MATLAB, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Esta es una señal de tiempo discreto que no es otra cosa que una secuencia de valores, ¿sí? Y ahí están las diferentes representaciones, ¿ya? Representación funcional, representación tabular en forma de una tabla, representación secuencia y representación gráfica. ¿Correcto? De las que hemos visto nosotros, esto y esto, ¿no? Entonces, representación tabular y funcional. La funcional me sirve para representar señales infinitas. ¿Sí? Ya, hay dos magnitudes, ¿no es cierto? En una señal discreta, por ejemplo, este sería el tiempo n y este sería x de n, ¿no? Lo infinito de una señal no está referido al valor muestra, ¿de acuerdo? Sino está referido al tiempo, cuánto tiempo dura, ¿sí? Acá, esta señal, ¿cuánto tiempo dura? Desde n mayor o igual que 0, o sea, dura para n igual a 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Entonces es una señal infinita, ¿correcto? Es una señal infinita. ¿Ya? Listo. Las señales en forma de secuencia pueden representar señales infinitas, sí. Esta es la misma señal, ¿correcto? Esta señal es esta. ¿Ya? Representada de todas las formas. ¿Ok? ¿Listo? Si te va a representar en forma tabular, entonces, como hay valores infinitos, proviene del menos infinito, ¿no? Y se va hasta el más infinito. Estoy representando valores de la señal para n igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Analicemos ya, en el tiempo n igual a menos 2, ¿cuánto vale la señal? 0 según esta definición, ¿no? Porque vale 0 para n menor que 0. Como menos 2 es menor que 0, entonces vale 0. Para menos 1 lo mismo, ¿no? Para 0, ¿cuánto vale? 1/2 a la 0, ¿no es cierto? Para 1, ¿cuánto vale? 1/2 a la 1, 1/2 al cuadrado, 1/2 al cubo. ¿Cuánto valdrá en el tiempo n igual a 8? ¿No? Entonces puedo sacar el valor, ¿no? O puedo calcular. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. En forma de secuencia, x de n es igual, utilizamos para determinar la secuencia llaves, ¿ya? Llaves, ahí está, clarito, ¿no? Y puntos suspensivos, viene del menos infinito, ¿sí? Y comienza en el 0, ¿cuánto vale? O no, acá vale 0, ¿no? Y acá ¿cuánto vale? 1. Ya, cuando encontremos la flechita, ¿sí? Eso, fíjense, eso quiere decir el tiempo discreto n igual a 0, ¿correcto? Ya, eso quiere decir el tiempo, adelante. Eso quiere decir el tiempo discreto n igual a 0. Entonces, para guiarme mejor, ya, ¿sí? Una forma de ver eso mejor es así, ¿no? Si este es n, entonces acá vale 0, acá vale 1, acá vale 2, acá vale 3, y así, ¿no? Y acá vale menos 1. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tienen la tabla de arriba. ¿Ven? ¿Correcto? Entonces, en menos 1 vale 0, ¿no? En 0 vale 1, en 1 vale 1/2 y así por el estilo. ¿Correcto? Entonces, para fijarme mejor. ¿Ya? ¿Cómo trabaja, no? Forma secuencial. ¿Ya? Y en forma gráfica, ahí está, ¿no es cierto? Cada uno de estos es el valor muestra, el 0 comienza en 1. Lo que se hace acá es poner el valor muestra, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale en 1? En 1 vale, esto no está proporcional, ¿no? Vale 1/2, después vale 1/4, después vale 1/8 y así por el estilo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es. Muy bien. Ahora, una aclaración acá, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una secuencia
tiene diferentes valores, ¿ya? 1, 0, 4, por ejemplo, ¿no? Es una señal C. No me dicen dónde comienza, entonces yo asumo que es ahí. ¿Listo? Asumo. Cuando no me dan el indicativo cuál es n igual a 0, ¿ya? Eso para operar. Bien. Entonces ya podemos representar estas señales, ¿no? Señales de uso común, ¿sí? O secuencias discretas de uso común. A ver, jóvenes, cuando yo trabajo con sistemas, entonces para analizar esos sistemas, como por ejemplo, debo usar señales frecuentes que conozcan y ya están definidas. ¿Listo? Entonces, este estímulo es conocido para analizar este sistema. ¿Qué hace este sistema? Entonces digo, voy a probar este sistema. Muy bien, entonces lo voy a probar con esta señal. ¿Qué es esta señal? El impulso unitario. ¿Correcto? ¿Ya? O no le voy a dar el impulso unitario, digo, le voy a dar UDN. ¿Qué es esta señal? El escalón unitario. ¿Sí? No le voy a dar el escalón unitario, voy a probar este sistema con RDN. ¿Qué es esto? La rampa unitaria, pero en el mundo discreto. ¿Listo? Y ahí está, ¿no? El impulso unitario. ¿Cómo está definido? Fácil, ¿no? Vale 1 en n igual a 0. ¿Ya? Y vale 0 para cualquier n que sea diferente de 0. Ahí está su representación funcional, está su representación gráfica, ¿correcto? ¿Por qué es importante esta señal? Vamos a adelantarnos un poquito, ¿ya? Si yo le doy el impulso unitario, ¿sí?, a este sistema, entonces el sistema responde, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? La respuesta al impulso unitario. Si este es el impulso unitario, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta al impulso unitario. Así de fácil, ¿correcto? ¿Y por qué es importante esta respuesta? Porque esto representa este sistema dinámicamente. ¿Sí? Si yo a esto de acá le aplico la transformada Z, voy a tener la función de transferencia del sistema. Si yo a esto de acá le aplico la DTFT, que es la transformada de Fourier de tipo discreto, voy a obtener la respuesta en frecuencia del sistema. Y entonces tengo estas herramientas para analizar a este sistema. Estabilidad, filtros, ¿correcto? Entonces, por eso es importante esa respuesta. ¿Ya? Entonces, no la conozco, tengo que conseguir. ¿Ya? Tengo que conseguir. ¿Listo? Ya, ahí tiene. ¿Y de dónde nació? De conocer el impulso unitario. Nada más, ¿no? Nada más. ¿Ya? Escalón unitario, ¿no? ¿Cómo está definido? Vale 1 para n, esa falta, ¿no? N mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Y vale 0 en cualquier otro valor de n, ¿no? Menor que 0. Vale 0. Esta señal es finita o infinita. ¿Qué usted? ¿Ah? Infinita, ¿no es cierto? Esta señal es finita, infinita. ¿Ah? Infinita, dice. Sí, ¿no? Infinita, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Entonces es infinita. Listo. Una situación. Yo puedo representar un escalón unitario en función de quién? De impulsos unitarios. ¿Correcto? Y puedo representar un impulso unitario en función de escalones unitarios. ¿Listo? ¿Cómo? Rn es rampa, ¿no? Ya, las tres secuencias, ¿no? Vamos a ponerle nombre, ¿ya? Porque sí es importante esto. Este es el impulso unitario. ¿Ya? Este es el escalón
unitario y esta es la rampa unitaria. ¿Correcto? Ahí está, ¿ya? ¿Con esas tres señales vamos a trabajar? Sí. ¿Listo? Acá está, ya las estamos conociendo. ¿Ya? Y esto de acá abajo es importante. Bien, ¿qué más? Señales sinusoidales. No se ve nada. ¿No? Listo. ¿Ok? Y también tenemos señales exponenciales, ¿ya? Esta señal sinusoidal sale de muestrear una señal sinusoidal analógica, ¿sí? Se va tomando muestras y se obtiene eso, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por el momento, la definición o la forma de una señal sinusoidal es esta, ¿sí? ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Qué caracteriza una señal sinusoidal? Su amplitud, su frecuencia y su fase, ¿ya? Pero ojo, esta frecuencia no es la frecuencia en hercios, ¿no? Sino es la frecuencia angular digital, así se llama, ¿ya? Y esa frecuencia tiene valores definidos solamente entre 0 y pi. Nada más. ¿Correcto? Por el momento necesitan saber eso. ¿Ya? Listo. Y una señal exponencial siempre va a tener esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Y entonces, ¿esta señal de quién depende? ¿Esta señal de quién depende? De A, del valor de A, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y depende de quién? Del valor de alfa y del valor de n. ¿Correcto? Cuando alfa está entre 0 y 1, el comportamiento es decreciente, ¿no? Cuando alfa está entre menos 1 y 0, el comportamiento también es decreciente, pero los signos se van a alternar. Correcto, pero también es decreciente. ¿Ya? Entonces tenemos señales armónicas, señales exponenciales. Todas esas son reales hasta ahí. ¿Ya? Porque también existen las señales completas. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Secuencias discretas completas. ¿Correcto? A ver, aclaremos esto, ¿no? ¿Esto se entiende? No. Ya, vamos a ver, vamos a deducir eso, ¿ya? No se entiende. Una señal exponencial es de la forma alfa a la n, de forma general, ¿ya? Alfa puede ser de forma general completa, ¿sí? Entonces, si es complejo, ¿qué forma tiene? R, E a la J, phi está ahí. Una fase, ¿correcto? Ya está. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá, no? X de n va a ser igual a, reemplazamos alfa, ¿no? Alfa e a la j, vamos a ponerlo así. Phi es omega 0 n, omega 0 n, ¿no? Y todo, o así es. Y esto a la n, ¿sí? Entonces de acá sale alfa a la n y esto sería e a la j omega 0 n, ¿no? Y acá sale alfa a la n. Esto puedo ponerlo por Euler, ¿sí? Sería el coseno de omega 0 n más j veces seno de omega 0 n.
¿no? Multiplico y tengo esto que está acá. ¿Ok? De ahí sale. Ese es el. O R, perdón. Sí, tiene razón. Este es R. Es R. Etc. Es correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Que esta señal compleja tiene dos componentes, ¿no? Una componente real y una componente imaginaria. ¿Ya? En una señal compleja siempre se representa independientemente la parte real de la parte imaginaria. Como pueden ver acá, ¿no? La parte real es un cosenoide, la parte imaginaria es un senoide. ¿Listo? J es lo complejo. O sea, un número complejo, si esto es complejo, ¿cómo se representa? Un módulo y fácil. ¿Sí? El código. ¿Correcto? Ya está. Entonces, independientemente se representa cómo se comporta el módulo, ahí está, ¿no es cierto? Dependiendo del valor de R, ¿ya? Y independientemente se representa la fase. ¿Correcto? ¿Sí? De una señal compleja se representa entonces su módulo y su fase. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo se trabaja? Bueno, esto lo vamos a ver en la práctica ya. Ya hemos visto algo con este, ¿no? Cómo se trabaja. Y eso es lo que vamos a ver en la primera práctica, es justamente eso. ¿Sí? ¿Cómo se representa cada uno de los valores muestras en vectores? Ahí está. ¿Ya? Vector de muestras, vector de tiempo discreto. ¿Sí? Y en base a eso se trabaja su representación. ¿Qué más? A ver, para terminar esto. Bueno, esto es lo que me brinda el ploteo, ¿no? El state, aquí está, y el plot. Lo que hace el plot, como dice acá, es una interpolación lineal entre puntos, y une los puntos nada más, ¿ya? Y por eso tiene esa forma el gráfico. Y propiedades de las secuencias. Ya dijimos una, ¿no? Duración, ¿no? Y la otra, longitud, dependiendo de lo que vemos, ¿no? ¿Correcto? Y esto de acá, ¿ya? Hay periodicidad en las señales continuas, en las señales discretas, sí existe la periodicidad, pero con una condición, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en la práctica. Si la señal continua o discreta es periódica o no, eso va a depender de él. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces eso lo vamos a explicar. Ahora, ¿qué más tenemos? Las señales pueden ser, como dice acá, impares, o pueden ser, pares o impares. ¿De acuerdo? ¿Se cumple esto? Sí. Y las señales pueden ser de energía y pueden ser de potencia. ¿Ya? Terminamos de ver eso. Son algunas propiedades. ¿Qué puedo hacer con las señales? Operaciones. Puedo sumarlas, restarlas, quitarlas, dividirlas, ponderarlas. ¿Correcto? ¿Ya? O escalarlas, como dice, ¿no? Eso es con operaciones con los valores muestras directamente. ¿Ya? Y además puedo trabajar con la variable
independiente, o sea, con n, ¿no? Y entonces, si trabajo con una variable independiente, tengo dos operaciones fundamentales, ¿ya? Una que es la reflexión, ¿correcto? Y otra que es el desplazamiento. Estas operaciones dan base a muchas operaciones del tratamiento digital de señales, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es desplazar en el tiempo? ¿No? Entonces, dependiendo de el valor de n, 0, en este caso, si es positivo, tengo un desplazamiento hacia la derecha. Y si es negativo, tengo un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, fíjense que estas operaciones no son conmutativas, como dice ahí, ¿no? No es lo mismo primero desplazar y luego reflejar que primero reflejar y luego desplazar. No son operaciones conmutativas, ¿ya? Este es el desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Señal original, desplazamiento hacia la derecha, cuando n es positivo, ¿no? Y este es desplazamiento negativo. Al desplazamiento hacia la derecha se le conoce como retardo, retraso. ¿Por qué? Tiene la razón, ¿no? Si este es 0, ¿dónde comienza ahora? 3, se ha retrasado. 3 valores muestran, ¿no? Si este es 0, ahora ¿dónde comienza? Y menos 2, o sea, se ha adelantado el tiempo. Retraso, adelante. ¿Correcto? Ahí está clarito. ¿Ya? Esta es la operación de reflexión, ¿no? La reflexión siempre se da respecto de este valor de acá, ¿ya? ¿Sí? Ahí está, nada más. ¿Listo? Bueno, esas propiedades ya la vimos y todo se logra con operaciones de más lista, ¿no? Correcto, que son las que vamos a ver en la parte práctica.